Me acaba de llegar una encomienda. Dice Valtra Challenger Plus Stari de parte de Agrotracción. Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Antes de comenzar el próximo video, les quiero contar y agradecer de paso que el canal llegó y pasó los 1000 suscriptores gracias a ustedes, y por eso vamos a hacer el sorteo que les había prometido, que le había mencionado anteriormente. Gracias a la colaboración de la gente de Agrotracción, que estuvieron abriendo una nueva sucursal en la ciudad de Venado Tuerto. También les quiero mostrar que voy a reemplazar el medidor de combustible. Acá hay unas chapas, no se imaginan la mugre que veo abajo. Ahí se lo dejo en una fotito. Y el medidor de combustible falla. Cuando baja tiene dos, tiene uno allá, tiene uno ahí. Ahí se aprecia la ficha. Y tiene otro acá abajo. Cuando el nivel baja empieza a fallar, así que bueno, después de hacer algunas mediciones y pruebas, deduje que el que falla es el de abajo. Lo encargué, lo voy a instalar y esperemos que funcione. Bueno, acá estamos con los medidores. Este es el que reemplacé, es la resistencia variable del que reemplacé, pero resulta que no anda tan mal. Funciona peor la otra, la que está más arriba. Y de los dos estoy intentando hacer uno. Vamos a ver qué pasa. La idea es poner la resistencia que les mostraba recién en este lugar, con esta varilla, que es más larga. Ahí ya le limé los remachecitos. Y voy a probar. A ver qué pasa. Bueno, después de algunas pruebas y recontrapruebas, lo logré hacer funcionar. Funcionó el cruce de resistencia, pero tuve que invertirla porque son opuestas. Cuando la de abajo indica que el nivel bajó, su resistencia aumenta, y la de arriba, cuando indica que el nivel bajó, su resistencia disminuye. Entonces tuve que cambiarlas, cambiarla de posición, ponerla en una posición inversa, para que pueda simular la original. A mitad de campaña tuvimos problemas con una de las balanzas, así que llamamos a los técnicos de la marca de la balanza, en este caso Magri, y bueno, muy amablemente nos resolvieron el problema. Si no viste ese video, te lo dejo por acá arriba, donde empezamos con algunos inconvenientes en la balanza. Te voy explicando así. Este se prende y se apaga del mismo lugar. Siempre cuando vos lo prendas va a arrancar así. Y va a hacer un conteo de 9 a 0. O si vos lo apagaste con kilo, te va a aparecer los kilos. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Voy a apretar tara. Se va a poner en 0. Y me voy a ir a buscar a la máquina. ¿Está? Me voy a buscar a la máquina. Cargué 9000 kilos. Vengo al lado del camión. Y en el otro ustedes apretaban tara. Esta vez no. Van a apretar descarga 1. ¿Está? De 1. Ahí me queda titilando, ¿ves? De 1 a 0 kilos. De 1 0 kilos. ¿Qué voy a hacer ahí? Cuando está ahí, empiezo a descargar. Me descargó 8.990, 9.000 kilos. Listo. Ya de 1 me quedó cargado con eso. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Vuelvo a apretar de 1. Ya me queda en 0 de vuelta para ir a buscar a la máquina. Voy, cargo. Vengo al lado del camión otra vez. Y una vez que abro el tubo todo, vuelvo a apretar de 1. Me va a aparecer los kilos que yo ya le había echado a ese camión. Ahí le empiezo a echar arriba de eso y empieza a sumar solo. El otro vos tenías que ir apretando sumo. Este va sumando solo, mirá. 17.980 kilos. Está, me cargo eso. Una vez que ya tengo eso, vuelvo a apretar de 1 y me voy a la máquina a cargar. Cargo. Vengo al lado del camión otra vez y aprieto de 1. Me quedan los kilos que ya le había cargado al camión.
empiezo a descargarlo. Vamos a hacer cuenta que con estos kilos ya se va el camión. 26.970 kilos, ¿está? A eso, ¿lo anoto o queda guardado en una memoria acá adentro que tiene el equipo? El otro tiene 4 acumuladores y este va a tener una sola memoria, ¿está? ¿Qué hago ahí? Para que me confirme esa descarga que hice última, aprieto D1, ahí me lo tomó y ahí voy a empezar un camión nuevo, ¿no? Yo quiero empezar un camión nuevo, aprieto D1 que quedó titilando con los kilos que yo le había echado al camión, aprieto borrar, acumulador, confirmo contar y ya me lo dejó en 0. Ahí si quiero, si me quedaron kilos, le empiezo a descargar y si no vuelvo a apretar D1, me queda el 0 fijo para ir a buscar a la máquina. Cuando está el 0 fijo es para ir a buscar a la máquina. Cuando está titilando es para descargar. ¿Eh? Bueno, acá está la máquina en marcha. Todo en su lugar, funcionando. La bomba de agua, ok. El equipo hidráulico, ok. Me falta ahí poner el plástico del tubo. Y vamos a empezar a revisar la plataforma. Les quiero contar que en este video vamos a hacer un sorteo. El sorteo de los 1000 suscriptores que les vengo prometiendo de hace tiempo. Así que quédate hasta el final para ver cómo es. Andamos de recorrido por los caminos viendo los trigos que tenemos que hacer. Y la verdad que el panorama está medio desolador, ¿eh? Ahora lo vamos a mirar más de cerca. Bueno, le tocó a la plataforma. Estamos cambiando cuchilla. Estas chapitas que son una guía que lleva la barra de corte para que siempre se mantenga bien hacia adelante. Tiene un agujero grande, entonces uno puede regular y la cuchilla no queda con juego libre. Eso hace más efectivo el trabajo, ya que corta más cerca de la punta de las púas. Bueno, queridos amigos, acá estamos cambiando las secciones de corte. Son estas piecitas dentadas. Hay dos tipos en este sistema: diente grueso, diente fino. Según el uso, la verdad, no sé ustedes qué prefieren. Algunos dicen que anda mejor la de diente fino, otros dicen que anda mejor la de diente grueso. Acá usamos las dos. Pareciera que las de diente fino duran un poco más, pero en sí son bastante parecidas. A mí me da la sensación que la de diente fino quizás es más liviana para el corte, para el mando, y la de diente grueso más pesada, pero la de diente fino se pone lisa y la de diente grueso se mantiene más agresiva en el tiempo. Quizás, no sé. Queridos amigos, aquí están los premios por el sorteo de los 1000 suscriptores que ya les vengo prometiendo de hace tiempo y bueno, ha llegado el momento. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? Bien. Vamos a sortear uno de estos kits en Instagram y otro en YouTube. En YouTube dejando un comentario en este video, obviamente estando suscrito al canal. Y en Instagram vas a participar de la siguiente manera: seguir mi cuenta, seguir la cuenta de Agrotracción y comentar etiquetando a un amigo en una publicación que vas a encontrar también en la descripción de este video. Recordá que tenés tiempo hasta el próximo jueves 27 para participar, tenés doble chance. Acordate de suscribirte, de compartir, de darle me gusta y bueno, muchas gracias nuevamente. Acá como ven ya estamos en la etapa final de las reparaciones. Se vienen nuevos videos, por supuesto, así que bueno,
Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.